Estamos viviendo en todo el mundo una era de alta inflación. Esto quiere decir que los precios aumentan más que nunca. Y no solo eso, sino que aumentan de forma dispareja, distorsionada. Esto requiere acciones proactivas de parte de los emprendedores y las empresas para no perder rentabilidad. Por eso, si los demás precios aumentan, quiere decir que están aumentando tus costos. Pero entonces, ¿qué pasa si vos seguís cobrando lo mismo a pesar de que aumentan tus costos? O si sí aumentás tus precios, pero no proporcionalmente a lo que aumentan tus costos. En este episodio, entonces, te voy a contar algunas estrategias para no solo no perder rentabilidad, sino incluso, en algunos casos, aumentar tus ganancias. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al podcast en Spotify y Apple Podcast. Poné el botoncito de seguir, así te aparecen todas las notificaciones de los siguientes episodios que salen una vez por semana. Quiero por un momento ponerme mi sombrero de economista y contarte qué es la inflación, cómo se genera y qué efectos tiene. Y te lo quiero contar de la manera más sencilla posible, teniendo solamente en cuenta las variables más importantes. La inflación es un aumento generalizado, aunque distorsionado de los precios. Y acá la clave es la palabra distorsionados, porque si todos los precios aumentaran por igual, no habría ningún problema. Yo cobraría un 20% más y podría pagar algo que vale un 20% más. Pero el tema es que no sucede eso, sino que algunas cosas aumentan más que otros y cambian todos los precios relativos entre una cosa y otra y bueno, se vuelve un poco caótico. Esto puede querer decir a nivel empresarial que tal vez tus costos aumentan un 20%, tal vez los costos de tu materia prima, pero vos no necesariamente puedas aumentar un 20% tus precios, por lo tanto, alguien va a salir perdiendo. Y esto realmente genera mucha incertidumbre en los negocios, porque ¿cómo sé qué precios tengo que poner ahora? ¿Cómo puedo hacer proyecciones financieras incluso en épocas de alta inflación? Y la razón número uno de la inflación es la emisión monetaria por parte de los que tienen el monopolio del dinero, o sea, el Estado. El Estado tiene diferentes fuentes de financiación. La número uno son los impuestos, que en general sobre lo que uno gana termina pagando el 50-60% de impuestos, que en teoría con eso parecería que el Estado podría construir rutas, construir hospitales, dar educación y ayudar a la gente que menos tiene. Parecería que sería suficiente con ese monto, ¿no? Bueno, pero eso depende del país. Hay países que la verdad que lo gestionan bastante bien y si bien la tasa impositiva es alta, después eso vuelve y aparte los impuestos le alcanzan realmente para financiarse y no necesitan otra fuente de financiación. Pero bueno, por supuesto hay otros países que son la gran mayoría que eso no les alcanza. Entonces tienen que recurrir a fuentes alternativas de financiación, que son dos. Una, la emisión de deuda, que es lo que la gran mayoría de los países tiene. Y otra es la emisión monetaria, es decir, imprimir dinero. Como te dije, bueno, prácticamente todos los países tienen altas tasas impositivas, alrededor del 50-60%. Prácticamente todos los países también están endeudados, pero en general no todos los países emiten demasiada cantidad de dinero, excepto países como Argentina, Venezuela y Turquía, que la verdad que la emisión monetaria es gigante. En los demás países es algo razonable. Pero ¿qué pasó últimamente? Vino el COVID y la economía mundial se detuvo. Las industrias se detuvieron, empezaron a producir menos. El consumo también bajó. Por lo tanto, también bajó la recaudación de impuestos. Sin embargo, los gastos del gobierno no bajaron. Entonces, debían buscar nuevas fuentes de financiación y la mayoría acudió a la emisión de dinero, porque dicen, bueno, como esto es algo temporal, voy a emitir dinero para salir de la crisis y después, bueno, voy a retirar ese dinero del mercado. Pero bueno, la pandemia se extendió durante demasiado tiempo, la emisión fue muy alta y hoy se están viendo los efectos de esa inflación. Y cuanto antes la inflación era un fenómeno de pocos países, ahora es un fenómeno bastante global. Por ejemplo, en este 2022 la inflación de Estados Unidos fue un 9% en dólares, la inflación de Colombia aproximadamente también un 9%. La de Perú un 7,5%, Uruguay 9%, Chile 10%, España 12%. Y por supuesto, ahí arriba en el podio el rey de reyes Argentina con un 64% de inflación. Que obviamente en Argentina este no es un problema solamente de la crisis del COVID, sino algo que se viene arrastrando de antes. Pero bueno, fíjate, en mayor o menor medida es algo que pasa en absolutamente todos lados. Y bueno, por supuesto ya se están tomando medidas para bajar esa inflación,
pero va a llevar un tiempo, es decir, va a haber inflación alta por lo menos por 2 o 3 años, muy probablemente, y vayan bajando gradualmente a ritmos de tal vez, si están hoy en el 9, vayan al 7, al 5, pero todavía siguen siendo ritmos bastante acelerados. Por lo tanto, es algo que cualquier dueño de negocio de cualquier país debería tener en cuenta el aumento de precios por inflación, porque le va a estar afectando a prácticamente todas las industrias. Ahora, hay distintos tipos de inflación. Te lo voy a hacer súper simplificado. Está la inflación tradicional y está la hiperinflación. La inflación tradicional dentro de todo, si es cercana al 5 o 7%, uno dice, bueno, me aumentan los costos un 5%, yo puedo aumentar los precios un 7%, más o menos se maneja, hay que tener en cuenta, hay que empezar a actuar, pero es relativamente predecible. Y después la hiperinflación no es simplemente una inflación más alta, sino que es totalmente impredecible. Es decir, yo ya no sé a qué precio voy a comprar la próxima vez, por lo tanto no tengo idea de qué precios poner. Eso es un poco lo que pasa en Argentina ahora. Lo malo de Argentina es que esto pasa todo el tiempo. Es súper difícil planificar a largo plazo en contextos tan cambiantes. Ojo, dije difícil, no imposible. Es muy importante que planifiques igual a largo plazo sobre los factores que puedes influir. Pero bueno, ese es tema de otro episodio. Ahora, lo bueno de Argentina es que ya tenemos los anticuerpos. Ya nos pasó tantas veces que no pasa nada. Es una más. La vamos a superar de alguna manera. Digo, a nivel individual, es bueno, ya está más o menos. Pasará la tormenta y se acomodará todo un poco. Ahora, los demás países tienen la ventaja de que la inflación no es tan descontrolada, entonces es un poquito más previsible. Pero tienen la desventaja que no tienen anticuerpos. Estas son cosas que no suelen pasar en el mundo. Entonces, es posible que uno se atienda a dormir, decir, bueno, como no estoy acostumbrado a que me aumenten los costos, tampoco reviso los precios y tienden a perder margen de rentabilidad. Entonces, cada uno, por supuesto, tiene su lado positivo y su lado negativo. Ahora, quiero aclarar que este episodio es tanto para países como Argentina, que son hiperinflacionarios, como para países con inflación tradicional. Sí, es verdad que hay distintas intensidades, pero la esencia es la misma. Este podcast habla de cómo sistematizar un negocio y por supuesto que hay sus diferencias entre cómo sistematizar un restaurante y una agencia de marketing digital, pero la esencia de sistematizar es la misma y la esencia del aumento de precios por inflación es la misma, con su variación de intensidades, pero el método y las cosas que hay que hacer son muy parecidas. ¿Y por qué te cuento todo esto y te hago toda esta introducción? Porque entender de macroeconomía y lo que pasa en el mundo es parte de ser empresario, es parte de entender cómo proyectar y planificar a largo plazo, cómo anticiparte a las cosas en vez de ser totalmente reactivo. No digo que tenés que ser un experto en esto, pero más o menos tenés que tener una idea. Y la mayoría de la gente está mirando los eventos chicos del día a día, los noticieros, por ejemplo en Argentina sube el dólar, baja el dólar, a un abuelito le robaron tal cosa. Y estamos tan concentrados en lo chiquito que nos perdemos del big picture, o sea, del panorama general. Y eso es lo que realmente importa. No digo que hay que estar totalmente abstraídos del día a día, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a esas pequeñas cosas del día a día y cuánto le dedicamos realmente a entender la macro? Y bueno, ahora que te di una idea más o menos sobre esto, te das cuenta que estamos en una época inflacionaria que seguramente vaya a seguir y que más que nunca vas a tener que estar mirando tus costos, tus precios y tu estrategia comercial al respecto. Bueno, pasemos específicamente al tema de precios. Y acá distingo dos maneras de poner precios. La forma estratégica de poner precios y cómo poner precios en épocas inflacionarias. Ambas se entrelazan entre sí, pero bueno, ahora vamos a hablar especialmente de cómo poner precios en épocas inflacionarias y te aviso que yo grabé un episodio de podcast sobre el tema de precios estratégicos que se llama Cómo poner precios a tus productos o servicios y aumentar tu rentabilidad. Y ahí explico cómo los precios no se rigen por los costos, sino por el valor percibido del otro. Es totalmente erróneo como concebimos el tema de precios. Los precios son algo súper estratégico a nivel negocio, no es algo simplemente operativo. Entonces, después de escuchar este episodio, te invito también a escuchar ese episodio de precios estratégicos porque tiene todo que ver con todo. Entonces, si bien ahora vamos a concentrarnos en, de nuevo, cómo poner precios, para compensar los aumentos por inflación, está bueno que entiendas el concepto de precios en general. La forma más fácil de ver de cómo manejar esto de los precios cuando me aumentan los costos es simplemente trasladárselo al cliente. Es decir, a mí me aumentan un 20% los costos, yo agarro la planillita y le traslado al cliente
un 20% de precio más caro. Es súper sencillo, no tenés que hacer ningún cálculo financiero avanzado y listo. Pero bueno, a veces esto se puede hacer así y otras veces no. ¿Cuándo sí se puede? Tal vez cuando la inflación es demasiado baja o cuando vos tenés un real diferencial. Realmente vendés algo único, incomparable, sos casi un monopolio y vos sos el que define precios. Pero en la mayoría de los casos, la verdad que un poquito hay que ver porque no es tan fácil trasladar ese aumento de costos al aumento de precios. ¿Por qué pasa esto? Porque a nuestros clientes no les importa cuáles son nuestros costos. A nuestros clientes les importa el valor que perciben de lo que le damos, de lo que le ofrecemos, sean productos o sean servicios. Por lo tanto, es irrelevante para nuestro cliente que nosotros le digamos, aumentaron un 20% nuestros costos, por lo tanto te voy a aumentar un 20% el precio. A él no le interesa cuál es tu estructura de costos. Y muchas veces, para, entre comillas, dar un buen servicio al cliente, decimos, no, bueno, este aumento de costos lo voy a asumir yo, voy a perder algo de rentabilidad, pero no importa, yo quiero atender bien a mis clientes y priorizarlos, por lo tanto, no le voy a aumentar. Y yo entiendo que vos tenés la mejor intención del mundo haciendo esto, pero esto es lo que te va a llevar a la quiebra en el largo plazo. Es decir, tarde o temprano vas a tener que aumentar los precios porque la inflación va a seguir estando y más vale que vayas generando el hábito en tus clientes de que esto va a empezar a pasar. Es decir, si hoy no lo aumentas y te lo aguantas y te comes 10% de margen y después otros 10 y después otros 10, en el momento que ya no puedas más y le quieras aumentar, ahí se te van a quejar todos de igual manera que se te quejarían hoy. Por lo tanto, ir comiéndote margen para atender bien al cliente nunca es una buena estrategia. Acá es donde pasa a ser muy importante todo lo que hiciste en las buenas épocas, en las épocas de vacas gordas. Todo lo que trabajaste en tu diferenciación, en tu propuesta de valor realmente única. Si eso lo hiciste bien, en este momento puede ser que te afecte mínimamente la rentabilidad, pero no va a ser un gran problema para vos. El tema es que la gran mayoría de las empresas no trabaja en eso. Y básicamente mi producto es uno más. Puede ser que le guste a mi cliente un poquito más comprarme a mí que a mi competidor, pero ojo, mientras no le venda ni un poquitito más caro. Entonces la pregunta es, si tus competidores no aumentan el precio y vos sí tienes que aumentar el precio, ¿tus clientes se siguen quedando con vos o se van con tu competencia? Entonces ahí uno revisa realmente cuál es la propuesta de valor de uno, donde uno dice, pues yo tengo atención personalizada, atiendo re bien a mis clientes y eso es lo que me hace diferente. Ok, vamos a ver si resiste a una diferencia de precio, porque una diferencia de valor agregado debería resistir una diferencia de precio, porque seguro que si vos aumentás tus precios va a haber algún competidor que no lo haga y se vayan con él, al igual que siempre en épocas no inflacionarias, siempre va a haber un competidor que gane muy, muy poco margen y vos no vas a estar imitando la estrategia de precios de alguien que a futuro no le va a servir como negocio. Ok, bueno, pero ahora tenés el posicionamiento que tenés. No te preocupes, vamos a ver qué podemos hacer ahora. Lo único que te pido, por favor, cuando se acomode todo un poco la situación, empezá a trabajar en tu estrategia de posicionamiento y diferenciación de largo plazo, para que la próxima estés mejor parado. Entonces, lo que yo te recomiendo hacer en estos momentos es empezar a mirar mucho más en detalle que antes tus precios, tus costos y el análisis de tus competidores. Que te vuelvas más el gerente financiero de tu empresa, donde tal vez antes lo mirabas más o menos por encima, ahora le prestes especial atención, por lo menos por un tiempo, por lo menos hasta que lo tengas acomodado. Y ahora voy a pasar a darte algunos consejos más específicos de qué podés hacer o qué cosas tenés que estar mirando. Lo primero que tenés que hacer es definir la forma que tenés de mirar tus costos variables o tus insumos, tus costos de mercadería. Por ejemplo, imagínate que vos tenés 50 unidades de tal producto y las compraste a $10 cada una. Ahora tal vez vendiste algunas, pero no todas, o sea, de las 50 te quedan 30 y ahora volvés a reponer mercadería, volvés a comprar, pero ahora en vez de $10 cada uno, te costaron 12. Lo que quiere decir que tenés 30 unidades de stock que las compraste a 10 y 50 unidades de stock que las compraste a 12. Ahora decime, ¿cuál es el costo de ese producto? ¿Es 12, que es el último precio que pagaste? ¿Es 10, que es el primer precio que pagaste? ¿O es un promedio de las dos? Y todas estas posiciones son ciertas. Lo que pasa es que hay algunas que te pueden ayudar de mejor o peor manera a tomar decisiones de cómo poner precios. Básicamente, como te conté, hay tres formas
de ver cuáles son los costos de esa mercadería. Está FIFO, LIFO y precio promedio ponderado. FIFO sería first in, first out. Quiere decir que el producto que primero entra es el que primero sale. Es decir, si yo compré a 10 las primeras unidades, bueno, eso es lo que voy a vender y mi costo lo voy a tener en cuenta a 10 para poner el precio. LIFO es last in, first out, que quiere decir el último que entró es el precio que realmente rige, y el precio promedio ponderado es un promedio de los costos de la mercadería. Entonces, ¿cuál te conviene usar para estimar tus costos? Yo, en general, en épocas de inflación, recomiendo mirar más el LIFO. Es decir, el último costo que pagué es el costo que tomo para evaluar toda mi mercadería. Porque también es mi costo de reposición. Es decir, la próxima que compre, voy a tener que pagar ese nuevo precio. No es que va a volver a bajar probablemente y hasta posiblemente siga subiendo. Esto quiere decir que siempre te vas a asegurar de vender a un precio actualizado. Y no solo eso, muchas veces vas a salir ganando también, porque tal vez compraste productos más baratos y después los terminás vendiendo como al nuevo costo, entonces salís ganando incluso. Muchas veces, cuando los países empiezan a tener inflación, que todavía no es muy alta, uno puede salir ganando y beneficiado de esta situación. Ahora, por supuesto que la mejor forma de poner precios es el LIFO, es ver el último costo que pagué, pero bueno, hay que tener en cuenta que a veces se puede hacer eso y a veces no se puede hacer. Entonces, una cosa son los costos y otra cosa son los precios. Muchas veces también yo recomiendo mirar los tres al mismo tiempo, ya es un poquito más obsesivo, pero por lo menos que tomes un poco de conciencia de las diferentes formas de evaluar tu mercadería para entender realmente cuáles son tus costos. O sea, más que importante que sepas exactamente con precisión cuál es tu costo de ese insumo, lo importante es que lo estés mirando sistemáticamente. Por ejemplo, una vez por semana revises los costos de tu mercadería. Y bueno, esto aplica para la venta de productos, pero si vos tenés un negocio de servicios, ¿cómo aplica esto? ¿Cuáles son los insumos o la materia prima? Bueno, en los negocios de servicios, los insumos o la materia prima son las personas. Puede sonar un poco feo, pero a nivel numérico es así. Es decir, yo vendo horas hombre. Y esas horas hombre también son un precio, porque eso va a aumentar por inflación tarde o temprano. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta y también prever un poco, a ver cuáles van a ser los precios que yo voy a tener que pagar por tercerizar o cómo van a aumentar mis sueldos a futuro, porque también les tengo que actualizar los sueldos a la gente si hay inflación. Y bueno, muchas veces nos caen de golpe. De repente un proveedor externo nos dice, bueno, a partir de hoy aumento tanto y uno lo agarra desapercibido. Y bueno, entonces también empezar a mirar más esos números y planificar, tratar de adelantarse un poco. Y esto me hace pasar al siguiente consejo, que es planificar tus compras. Casi ninguna empresa planifica bien sus compras. Muchos tienden a comprar cuando necesitan stock a último momento o no tener realmente una planificación idónea para ver, a ver de qué producto me conviene estoquearme más, de cuál menos. Muchas veces el dueño lo va haciendo, pero lo va haciendo muy a ojo. Y en estos momentos de alta inflación, la planificación de las compras es mucho más importante que en cualquier otro momento. Esto a veces puede significar que tenés que tener en cuenta, a ver, che, ¿me conviene comprar más de este producto o más de este otro? ¿Cuál tiene más rotación? ¿Cuál es más probable que venda más rápido? Bueno, entonces tal vez compro más de ese. O ¿cuál es más probable que aumente de precio? Entonces voy a comprar más de ese. Esto no necesariamente requiere más capital, sino una compra más inteligente. Pero si querés ir un paso más allá, puede ser que requiera más capital, es decir, puede ser que vos sepas que tal insumo se viene un aumento, entonces vos quieras ir a comprar una gran cantidad de ese insumo por adelantado para que no te aumenten esos costos. Obviamente, para planificar una sobrecompra de mercadería, por favor, hacelo con productos de alta rotación, no sea que vayas a comprar cosas que no estés seguro si se van a vender. Y después también, esto es la planificación de las compras y de las compras más grandes, te puede ayudar a ahorrar costos, porque en realidad podrías llegar a negociar con el proveedor, mirá, te voy a comprar tanto volumen, mucho, mucho más de lo que te vengo comprando en general, haceme un precio, y tal vez conseguís un 5, un 10% de descuento y terminás ganando con tus compras. Esto obviamente sirve como consejo para cualquier momento, o sea, está bueno que en cualquier momento de una empresa uno planifique sus compras de forma estratégica. Y en mi primer negocio, cuando me dedicaba a la importación, mi fuerte eran las compras, es decir, yo comprando bien, comprando al proveedor correcto o comprando grandes volúmenes a la vez, yo conseguía un costo más bajo y eso era lo que hacía subir mi margen.
sin necesariamente tener que salir a tocar los precios. Y esto es muy parecido a como lo haces en tu vida personal, no es nada raro, tal vez le tenés que meter un poquito más de método. O sea, cuando vos sabés que van a aumentar los precios, vas al supermercado y compras por adelantado. Y tal vez si sabés que van a aumentar mucho, te vas al supermercado mayorista y te estoqueas un montón, cosa como yo hice antes de empezar el COVID, que no sabía si iba a haber comida y bien fui y me compré como 50 latas de atún, 20 kilos de fideos, una locura, porque bueno, estaba tratando de predecir que tal vez iba a ser difícil de conseguir esa mercadería después o que tal vez iban a aumentar mucho los precios. Entonces uno planifica. Cuanto más planifiques, mejores costos vas a tener. Y acá te estás posicionando como un gerente de compras estratégicos. Lo bueno de esto es que si te centras no solo en comprar bien, sino armar un buen proceso de compras, vas a sacar una gran ventaja cuando pase esta época de alta inflación. El siguiente consejo es que tengas buena comunicación con tus clientes. Por supuesto que a nadie le va a caer bien que le aumentes los precios, pero hay varias formas de hacerlo. Una es que de repente en la factura le llegue un precio mayor o el cliente te llame y vos le digas, bueno, aumentó, bueno, no me importa, esto es lo que vale y punto. Y otra es que entiendas la situación del cliente, que también le va a afectar ese aumento de precios, por más que lo tengas que hacer, le va a afectar. Hagas una buena comunicación, tal vez los llames uno por uno y le expliques cómo es la situación del mercado. Tal vez hagas comunicación general, masiva. Tal vez también capacites a tus empleados para que sepan cómo tratar, porque no todo es precio, sino que muchas veces el cliente necesita entender que esté tratando con una empresa que lo entiende. Bueno, está bien, los precios tienen que aumentar, pero yo entiendo, yo tal vez te aviso por adelantado, mira, te conviene adelantar el pedido porque mira que la semana que viene aumentan los precios. Entonces realmente me pongo del lado del cliente sin modificar necesariamente mi política de precios y eso es el día y la noche. Y acá puedes hacer la gran diferencia. Si bien a nadie le va a gustar ese aumento de precios, sí a la gente le puede gustar tu empresa. Dicen, mira, la verdad que una cagada que hayan aumentado los precios, pero la verdad, qué bien que se maneja esta empresa. Estoy orgulloso. Mientras realmente me sirva, le voy a seguir comprando a ellos y estoy más contento y termino hasta más fidelizado aún. El otro consejo es agregar valor. Ok, los precios aumentaron, pero ¿cómo podés agregarle cada vez más valor a tus clientes sin aumentar tus costos o tal vez que aumenten lo mínimo posible? Y acá es donde te tenés que poner un poco creativo. Obviamente esto estaría bueno que lo hagas todo el tiempo, ¿no? Que todo el tiempo estés pensando en cómo agregarle más valor a tus clientes sin necesariamente aumentar tus costos. Y te digo que es tremendamente posible y es bastante fácil si activas un poquito tu mente creativa. Y te voy a dar un par de ejemplos. ¿Qué tal si les das una capacitación de cómo manejar mejor sus costos? Tal vez, no sé, vos podés dar una charla sobre esto porque te animás y más o menos entendés. Entonces le decís, bueno, mira, te doy una capacitación de costos y en general de manejo de gestión empresarial, como hay algunas pocas empresas que lo hacen, pero la verdad que los que lo hacen son fantásticos, que es que capacitan a sus clientes de cosas que no necesariamente son referentes a sus productos, a la parte técnica, sino a cómo mejorar la gestión de un negocio. Y los clientes se súper fidelizan con eso. Imagínate entonces que vos podés hacer esa charla y si no te animás o no querés tener los conocimientos necesarios para poder darla, podés contratar a un experto y decirle, che, vení a hablar de cómo manejar los costos en épocas de inflación a mis clientes. Y de repente, bueno, sí, va a ser un costo para vos llevarlo, pero tal vez no va a ser un costo tan grande y lo podés incluso asignar a un costo de posicionamiento de marca. ¿Qué otras cosas podés hacer? Un montón de cosas, pero por ejemplo, podrías darle mejor merchandising para que aumenten sus ventas de las compras de productos que te hicieron, ayudarlos también en el proceso comercial, mejorar tu servicio al cliente, es decir, mejorar tus tiempos de entrega, la satisfacción de tus clientes, estar midiéndole y mejorándolo. Entonces puedes hacer un montón de cosas para influir en esa buena percepción del cliente y de verdad trabajar en tu posicionamiento. Y ahí la gente va a estar un poco menos disconforme y hasta tu reputación puede llegar a subir a pesar de que aumentes los precios. El otro consejo es que definas tu frecuencia de revisión o aumento de precios. ¿Por qué? La mayoría de los dueños de negocio lo que hace es, me aumentaron un costo, me aumento el precio. Aumentaron un costo, aumento el precio. Es como que son puramente reactivos. Y yo no puedo estar prestando atención a cada segundo cuando me aumentan el costo. Entonces, lo que termina conviniendo es poner una frecuencia. Es decir, ok, yo una vez por semana me voy a sentar a revisar todos los costos y voy a aumentar los precios.
Esto lo puedo hacer de manera reactiva o proactiva. Es decir, puede ser que me aumentaron un costo, entonces tengo que aumentar un precio. O puede ser que yo me adelante también un poco a aumentar los precios. Entonces no tengo que estar todos los días, todo el tiempo desesperado por hacer ese cálculo, sino que lo puedo hacer una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero de forma metódica y ordenada. Y esto no necesariamente te va a hacer perder dinero, al contrario. Muchas veces estar tan obsesionado con tocar el costo todo el tiempo es lo que te va a hacer desviarte de otras cosas que son importantes en tu negocio. ¿Y cómo aplica esto al rubro de servicios? Por ejemplo, uno podría pactar con los clientes aumentos cada X tiempo. Es decir, por ejemplo, cada 6 meses. De hecho, nosotros lo hacemos. En mi agencia de marketing digital, con los clientes, ellos saben que cada 6 meses va a haber un aumento de precios por inflación. ¿Les encanta? Por supuesto que no. Pero ya saben, es un hábito, es algo que pasa. Y lo mismo hacemos con nuestros empleados. No es que todo el tiempo estamos retocando los sueldos, sino que cada 6 meses hay una revisión y se retoca también por inflación. La conclusión de este punto es que no seas reactivo, sino proactivo. Es que tengas una metodología, desarrolles esa metodología para revisar sistemáticamente los precios. Los revisas una vez por semana o 2 veces por semana o la frecuencia que vos definas y después te quedas tranquilo y podés desviar tu vista a otras cosas más importantes de tu negocio. La otra es que defines tu estrategia. ¿Vas a perder, empatar o ganar con esto de la inflación? Obviamente lo que todos queremos es empatar, es decir, me aumentan los costos, aumentan los precios, ya está, no quiero mucho más lío. Pero bueno, muchas veces la inflación es muy alta y en serio no se puede trasladar 100% a precios. Tal vez un poco sí, pero no todo. Entonces básicamente vas a tener que elegir. ¿Qué preferís? ¿Perder margen de ganancias o perder clientes? Si vos aumentás los precios y los trasladás al 100%, vas a perder algún que otro cliente seguro. Si vos aumentás los precios, aunque no al 100%, tal vez vas a perder margen y tal vez no vas a perder tantos clientes, pero seguramente alguno vas a perder. Y la otra estrategia es no aumentar los precios, que no vas a perder clientes, pero vas a perder un montón de margen. Entonces, ¿en cuál de estas te conviene pararte? Y acá no hay respuesta correcta, pero te quiero contar mi filosofía y mi visión personal, que es no perder margen. Es decir, yo prefiero trasladar dentro de lo más posible el precio al cliente. Por otro lado, estar obsesionado por cada vez entregarle más valor. O sea, es decir, yo no es que directamente le traslado y digo, no me importa. No, no, no. Yo me centro durante todo el año y todo el tiempo y mi cabeza está obsesionada con generar valor. Por lo tanto, no me molesta en el momento que tengo que trasladarlo a precios poder hacerlo. ¿Eso va a hacer que algunos clientes se den de baja? Sí, por supuesto. ¿Quiénes van a ser los clientes que se dan de baja? Los mismos clientes que en su momento me han elegido por precio. Entonces, conmigo se van a tender a quedar los mejores clientes y se van a tender a dar de baja los clientes que realmente no valoraban tanto mi diferencial. Entonces, tampoco es una depuración tan mala eso. Entonces, yo prefiero por mucho perder clientes que perder margen. Y por supuesto, estar todo el tiempo obsesionado con mejorar la atención a esos buenos clientes. Por otro lado, yo lo compenso con una estrategia de captación de clientes súper proactiva. Es decir, si bien yo entiendo que voy a perder clientes con esto, como en general uno puede perder clientes, también estoy todo el tiempo saliendo a buscar nuevos que, bueno, acepten lo que es el precio de mercado, el precio que yo les vendo, y algunos lo van a aceptar, algunos no lo van a aceptar, pero me estoy moviendo todo el tiempo para conseguir clientes. Y acá obviamente va a depender mucho del rubro, no sé, por ejemplo, en gastronomía pasa que uno no puede trasladar, por más que quiera, todo el costo al precio, porque la verdad que se van muy caros los precios de los alimentos, entonces la gente no viene al restaurante, entonces bueno, lamentablemente uno tiene que asumir una pérdida, aunque bueno, obviamente hay que intentar de que esa pérdida sea lo menor posible. Y ganar a la inflación, ¿se puede? Mira, si te pones a pensar en precios estratégicos, escuchando mi otro episodio, si te centras en optimizar tus costos, en mejorar tu planificación fiscal y en trabajar en tu posicionamiento, en el largo plazo esto vas a salir ganando. Y especialmente también vas a salir ganando en épocas de baja inflación, donde si tocas un poco algunas variables de tu negocio, realmente puedes salir ganando mucho más de la pérdida que vas a tener por el aumento de precios. El otro consejo es que automatices el cálculo de precios. No tiene sentido que todo el tiempo estés obsesionado con tocar los precios y hacerlo de manera manual. Te recomiendo aprender alguna que otra formulita sencilla en Excel para decir, bueno, pongo un porcentaje de aumento y le aplica todos los precios, o que me calcule automáticamente el costo de mercadería según
las 3 metodologías que te dije antes. Hacerlo lo más automático posible para que el Excel mismo te tire algunos datos para que después vos tomes la decisión humana y manual de hacerlo, pero por lo menos no tengas que hacer todo ese cálculo. Y si todavía no sabes usar Excel, por lo menos mínimamente, te recomiendo hacerte algún cursito de Excel para emprendedores. El otro consejo que te puedo dar es que empieces a analizar nuevos mercados. Puede ser que tu mercado sea altamente inflacionario, pero puede ser que otros no. Puede ser que tu país tal vez esté medio estancado, pero otro puede ser que esté creciendo y realmente pueda facturar súper bien. Puede llegar a ser momento de que empieces a pensar en mirar otros mercados para vender. Obviamente esto es mucho más fácil para los rubros de servicios que traspasan fronteras mucho más fáciles, pero también puede ser para el rubro de productos. Aunque sea un poco más difícil, empezar a tener en cuenta otros mercados a los que les podés vender y no vas a estar tan afectado por la inflación como en tu mercado local. Otro consejo es que sigas a personas que hablen de estos temas de precios, de costos, de manera estratégica. Y acá te recomiendo buscar por YouTube, por Google, por donde sea. Te voy a dar 2 recomendaciones, pero por favor no dejes de buscar por tu cuenta. Uno se llama Matías Randazzo y él da contenido muy bueno por Instagram, hace una clase en vivo sobre costos, creo que todas las semanas, y también tiene lo que él llama el Club del Costo, es como un abono mensual que vos pagás por, se te ayuda a armar planillas de Excel, calcular bien tus costos, tus impuestos, la verdad que está muy bueno lo que hace. ¿Cómo lo encontrás? Lo buscas en Instagram como Matías Randazzo OC. Randazzo se escribe con doble Z y después O y K al final. La verdad que es muy bueno el contenido que hace. Después, otra persona que también habla de precios es Ariel Baños, que es un economista especializado en estrategia de precios. La verdad que tiene bastante buen contenido. Lo podés encontrar en Instagram como Ariel Banos, porque es con ñ, pero en Instagram no se puede poner la ñ, Ariel Banos, o en fijaciondeprecios.com. Tiene varios cursos que te ayudan a poner precio y también hace coaching más personalizado. Y mi último consejo es que pienses a largo plazo. Sí, yo sé, hay momentos que son difíciles, aumentan los precios, hay un montón de cosas que pasan en tu empresa, lo sé, me ha pasado un montón de veces, me sigue pasando, pero está bueno que en ciertos momentos mires el panorama general. Esto es algo que está pasando hoy, no es lo que va a pasar siempre a futuro. Esto va a pasar, en algún momento se va a acomodar. Lo importante es que vos pienses a largo plazo y proyectes a ver cómo querés que sea tu empresa de acá a 5 años, aunque entiendo que a veces parezca un poco difícil, y empieces a armar tu estructura, tus procesos, tus finanzas, tus sistemas y tu propuesta de valor para que esto la próxima vez sea algo irrelevante. Siempre vas a tener crisis, siempre te van a estar pasando cosas en tu empresa, pero van a ser momentos específicos. Nunca, pero nunca dejes de pensar en construir el largo plazo. Y asegúrate de no solo ser reactivo en épocas de vacas flacas. Cuando todo está mal, entonces ahí te metes a solucionar las cosas de manera reactiva. Sé proactivo y en las épocas de vacas gordas, cuando todo está yendo bien, no te duermas en los laureles, empezá a optimizar ahí, que te lo vas a agradecer a vos mismo en los momentos donde no vaya todo tan sobre ruedas. Entonces dedícale un par de horas por semana a salir a caminar, a tomarte un cafecito sin tu celular, sin tu computadora y a pensar estratégicamente un poco cómo puedes agregarle más valor de largo plazo a tus clientes, cómo puedes agregarle más valor de largo plazo a tus empleados para que estén más conformes, para que se queden más tiempo con vos y te ayuden a construir también el futuro de tu empresa. Dedicar aunque sea 2 horitas por semana. No es tanto en comparación al beneficio que puedes obtener de eso. Volverte empresario es saber atravesar las crisis y mantenerte con la vista en alto. Ser el capitán de tu propio barco. Esto es simplemente una cicatriz que te hará experiencia y te hará muchísimo más fuerte a futuro. Es parte del camino y depende de vos cómo te lo tomás, como una cosa totalmente negativa y simplemente vas a salir a cubrir los baches y nada más, o como una oportunidad de aprender y de mejorar y una vez que salgas de esta mini crisis, estar mucho mejor preparado para el futuro. ¿En cuál de esas situaciones te vas a parar vos?
Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Creo que es el único episodio que tiene algo que ver con la temporalidad, que no es evergreen. Evergreen, a mí me gusta mucho el concepto de algo que sea por siempre, que sirva por siempre. Esto tal vez te va a servir por 2 o 3 años y tal vez la persona que escuche este episodio dentro de 4 años tal vez va a ser un poquito más irrelevante, pero bueno, me pareció muy oportuno para el momento y además quería dedicar este episodio a un amigo, a Gabo, que dijo, por favor, Dani, tenés que hablar del tema de precios en época de inflación, que se está volviendo un poquito loco, pero bueno, esto para vos, Gabo, ojalá lo puedas aprovechar y bueno, a todos los veo la próxima semana. Hasta luego.